En este capítulo hemos estado hablando de los alquimistas y su descripción de la materia a partir de 4 elementos, que eran aire, agua, tierra y fuego. De hecho, lo que ellos querían representar con estos 4 elementos eran los estados físicos de la materia, más una cuarta idea, que es la del cambio, representada por el fuego. ¿Cómo definimos la materia? Pues la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Los estados físicos más habituales de la materia son sólido, que correspondería al elemento tierra, líquido, que correspondería al elemento agua, y gas, que correspondería al elemento aire. Además, en las estrellas puede encontrarse un cuarto estado, el plasma. Es el estado en que se encuentra la materia a elevadas temperaturas, millones de grados centígrados. La materia tiene unas propiedades generales y otras características. Las propiedades generales nos sirven para identificar una sustancia. Son, por ejemplo, la masa o el volumen. En cambio, las propiedades características sí sirven para identificar una sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión, que es la temperatura a la que tiene lugar el cambio de estado de sólido a líquido. El punto de ebullición, que es la temperatura a la que tiene lugar el cambio de estado de líquido a gas, o la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. Veamos ahora las propiedades de los estados físicos. En el estado sólido, la forma y el volumen son constantes. Así, los sólidos ni se expanden ni se comprimen. En el estado líquido, la forma es variable y el volumen es constante. Los líquidos no se expanden y se comprimen muy poco. En el estado sólido, la forma y el volumen son variables. Los gases se expanden y se comprimen. Veamos un experimento en que intervienen 2 sólidos, un líquido y se obtiene un gas por sublimación de uno de los sólidos. Hola, Pep. Ei, Pep, què tal? Què fem avui? Avui farem un experiment amb ioda. Molt bé, el ioda, molt maco. Perquè recordes un dia que vàrem fer un experiment amb sodi i potassi? I tant. Doncs, si recordes, vàrem explicar als nostres amics que el sodi i el potassi els havíem pogut separar d'unes cendres d'unes algues i que per això anomenaven àlcalis. I tant. Doncs, amb aquests experiments també vàrem poder separar un altre element que tenia un color violat i li vàrem posar el nom de ioda perquè ioda en grec és, recorda, aquest color violat. I què farem avui amb el ioda, doncs? Doncs avui farem un experiment on mesclarem aquest ioda amb magnesi i afegint-hi unes gotes d'aigua aconseguirem que generi un vapor de ioda, aquest vapor violat que ara tu ens deies. Molt bé. I com ho farem, això? A veure. Això és molt senzill. Simplement agafarem una mica de magnesi, el posarem a la càpsula. Això, Pep, té una mica de mala pinta. Em penso que em vaig a posar ulleres. Faràs ben fet, Pep. I ara posem-hi una mica de ioda. El ioda el trobem en forma de boletes i ara picarem i mesclarem aquestes boletes de ioda amb el magnesi. Així això ho estàs molrant bé, que estiguin ben en contacte els 2 sòlids. Això mateix, els 2 sòlids ben molts i ben mesclats. I ara, tal com dèiem, amb un parell de gotetes d'aigua s'iniciarà aquesta reacció. Molt bé. Pep, estàs preparat? Jo crec que sí. Doncs vinga, generem vapors violats de ioda. Uau! Realment és espectacular, sí o no? Molt maco, Pep. Sí que es veuen molt bé aquests vapors, Pep? I tant. Escolta'm, aquest color del ioda me recorda alguna cosa que tenim per casa. Sí que tenim una cosa que conté ioda. Tenim Sí? una dissolució de ioda a casa. Aquesta que ens posem a les ferides. Que Molt sí? bé, sí senyor. Perquè el ioda és una mica tòxic.
No molt, però suficient com per matar certs microorganismes que serien els responsables d'infectar les petites ferides. Això mateix, aquest iode oxida aquests microorganismes, però no ens arriba a oxidar a nosaltres. Efectivament. Molt bé, molt interessant. Espero que també als nostres amics els hi hagi agradat aquest experiment tan colorit. I tant. Molt bé, amics. Fins la propera. Fins a la propera. Para poder explicar las distintas propiedades y el comportamiento de cada estado de agregación de la materia, los científicos los han estudiado y han llegado a establecer una teoría que los explica. Esta teoría es la teoría cinética o cinético-molecular y se basa en tres principios. En primer lugar, la materia está formada por partículas. En segundo lugar, las partículas se mantienen unidas entre sí por fuerzas de atracción. Estas fuerzas son más o menos intensas dependiendo del estado de agregación en que se encuentre. Finalmente, las partículas están en movimiento. El movimiento es más o menos libre, dependiendo del estado de agregación. En todos los casos, cuanto más elevada es la temperatura de la sustancia, más rápido se mueven. La teoría cinética permite describir los estados de la materia. Lo mostraremos ahora con un pequeño experimento. Empecemos por el estado sólido. Como ejemplo, presentamos esta pieza de cobre. Los sólidos tienen volumen y forma constantes. No se expanden y tampoco se comprimen. Según la teoría cinética, las partículas se atraen muy fuertemente y su movimiento solo es un pequeño movimiento de vibración. Tienen densidad elevada. La explicación la encontramos en que las partículas están muy juntas y ocupan un volumen pequeño. Suelen presentar forma regular. Según la teoría cinética, las partículas están distribuidas de manera ordenada y forman una estructura rígida. Veamos ahora el estado líquido. Como ejemplo, tenemos esta disolución. Los líquidos tienen volumen constante y no se expanden, aunque la atracción entre las partículas es más débil que en los sólidos. Es lo suficientemente fuerte para obligarlas a mantenerse cercanas. Los líquidos tienen forma variable. Según la teoría cinética, las partículas quedan unidas, pero pueden rodar sobre las otras y vibrar. Se comprimen muy poco. La explicación está en que las partículas están poco más separadas que en el sólido y por eso se pueden comprimir poco. Finalmente, son menos densos que los sólidos. Las partículas están menos juntas que en el sólido y ocupan más volumen. Terminemos con el estado gaseoso. Vamos a hacer reaccionar el cobre con una disolución de ácido nítrico diluido. Echamos el cobre en el tubo y después un poco de ácido nítrico. Y tapamos con algo de parafilm para que no se nos escape el gas. Los gases tienen forma y volumen variables. Según la teoría cinética, es porque las partículas se mueven libremente y están más separadas. Se expanden y se comprimen debido a que el gran espacio vacío entre las partículas permite que se acerquen unas a otras. Si se acercan, ocupan menos volumen, mientras que si se separan, ocupan más volumen. Los gases tienen baja densidad. Hemos visto que están formados por partículas muy separadas unas de otras en un volumen muy grande. Hablemos ahora de los cambios de estado. Los cambios de estado se producen a temperatura constante. Es decir,
Mientras se produce un cambio de estado, la temperatura no varía. Por ejemplo, cuando se funde hielo en un vaso, la temperatura es de 0 grados Celsius. Y hasta que no se funde todo el hielo, la temperatura no aumenta. Estos son los cambios de estado: evaporación, condensación, fusión, solidificación, sublimación y deposición. Vamos a terminar por explicar las diferencias entre evaporación y ebullición. La evaporación es el cambio de estado de líquido a gas que tiene lugar en la superficie del líquido. Se da a cualquier temperatura. Depende de la superficie libre, es decir, la superficie en contacto con el aire. A mayor superficie libre, más evaporación se produce. Y por último, depende del viento. Si hay más viento, hay más evaporación, ya que las partículas se separan con más facilidad de la superficie del líquido. La ebullición. La ebullición es el cambio de estado de líquido a gas que tiene lugar en todo el líquido. Solo se produce a la temperatura de ebullición.